siempre a esta hora traemos algo muy importante con respecto a la salud y el tema de hoy es muy, pero muy interesante, sobre todo porque cualquiera podemos estar expuestos a una de las enfermedades, diría yo, que es del mundo moderno. Abrimos la línea 410-7325 desde ahora porque Mónica nos la pone en contexto. Hoy vamos a estar hablando del Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Es una enfermedad o una degeneración cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de pensar y el carácter o la manera de comportarse. El síntoma más común es la pérdida de memoria que afecta las actividades diarias y la habilidad de gozar pasatiempos que la persona disfrutaba anteriormente. Para entrar en más detalles, hoy tenemos un invitado para que nos hable acerca de este tema, el Alzheimer. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Doctor Gracias Joe, por la ¿cómo invitación. está? Es un placer estar aquí. Igualmente, señor, para nosotros tenerlo acá, un neurólogo muy importante colombiano. Y bueno, ya Mónica nos puso, digamos, en contexto sobre lo que vamos a hablar. El Alzheimer, ¿exactamente qué es? En el ser humano, ¿exactamente qué es lo que pasa? Es la pérdida de una sustancia que se llama la acetilcolina. Las neuronas se comunican entre neurona y neurona por un mensajero que se llama la acetilcolina. Es el que lleva la información de neurona a neurona y con los años, o por varios fenómenos que aún no están esclarecidos por la ciencia, este transportador, este mensajero, por decirlo en términos simples, se pierde. Y si yo no tengo quien me lleve la información, pues la información no llega y se me van a olvidar las cosas. ¿Existen diferentes tipos de Alzheimer o niveles? Esencialmente es un gran globo, es una gran patología. Más que decir si existen varios tipos de Alzheimer, debemos decir que existen varios tipos de demencia, es decir, varias enfermedades que dañan la memoria, dentro de las cuales la principal, el 60% de los casos, es el Alzheimer. Y respecto a niveles, claro, dependiendo del tiempo que el paciente lleve, pueden ser varios niveles de severidad, desde el grado 1 hasta el grado 6. Claro. 1 muy simple, 6 pues muy severo. Muy bien, doctor Joe. Haciendo un poco la disección de este tema tan interesante, entonces, el Alzheimer, según lo que yo le podría entender, no es frecuente en los jóvenes de edad, por los casos, el caso particular que usted está colocando. Segundo, hay personas que nos podemos preocupar pensando de que estamos teniendo tendencias a Alzheimer porque se nos olvidan las cosas, porque regularmente nuestra memoria puede fallar desde temprana edad. Y ahí es donde viene, digamos, un poco la angustia de muchas personas. ¿Será que estoy llegando o no? ¿Qué hay que hacer primero que todo? Hay que proteger el cerebro, ¿sí? Y es decir, si nos va a dar, si estamos determinados biológicamente para que nos dé, nos va a ocurrir. No hay probabilidad, nosotros lo cambiamos. Pero podemos hacer que el ambiente y que el terreno sea más adecuado. Es decir, ¿cómo protegemos el cerebro? Manteniendo actividades intelectuales, aprendiendo cosas nuevas, controlando la presión arterial, controlando los niveles de colesterol, porque al final el cerebro vive de oxígeno y si nosotros hacemos cosas para que el oxígeno llegue mejor, presión arterial, colesterol, pues siempre las arterias van a funcionar mejor. Y eso no hace que no nos dé, pero si nos va a dar, hace que las cosas sean menos severas y menos difíciles. ¿Hay alimentos para el cerebro? Todos los alimentos del cuerpo al final son buenos para el cerebro. Si estamos hablando de alimentación saludable, algunos en particular, digamos, hay gente que dice que, por ejemplo, el calcio, el fósforo, son algunas de las propiedades de los alimentos que son importantes para que el cerebro, digamos, tenga una mejor actividad, doctor, ¿o es mito? No, es un mito, es decir, todo lo que le hace bien al cuerpo, todo lo que es saludable para el corazón, también es saludable para el cerebro, todo lo que es saludable para los pulmones y las arterias, también va a ser saludable para el cerebro, es decir, somos un mismo sistema. Pero la ausencia de alguna vitamina en particular hace que de pronto el cerebro se vuelva más vulnerable. Es un muy buen punto, hay enfermedades en las cuales los niveles bajos de vitaminas alteran el funcionamiento cerebral, pero pues es decir, no es nada que no sea asequible a la alimentación colombiana, lo que tenemos todos los colombianos en la comida diaria, el complejo B. Es decir, no es necesario que tomemos vitamina B adicional, es necesario que nos alimentemos bien. Es el punto. Muy bien. Tenemos inquietudes de los televidentes en el día de hoy para usted, doctor, con respecto al Alzheimer. La primera de ellas viene a continuación. ¿El Alzheimer y la demencia senil son lo mismo? La demencia senil es un término acuñado con muchos años, pero ya no usado. Es decir, se referían
las personas a demencia senil cuando hablaban de una demencia que hacía que las personas afectaran su función cerebral, y era cuando no conocíamos los diferentes tipos de demencia y las diferentes causas de demencia. Es decir, demencia senil es un término coloquial muy común, pero tal vez mi invitación a nuestros amigos televidentes es que no se deba usar ya. Es mejor hablar de enfermedad de Alzheimer o de otras causas de demencia, que el médico sabrá clasificar cuáles son. ¿O hay algún grado de demencia en las personas que tienen Alzheimer? Claro que sí, porque es decir, demencia es el gran término, y una de las causas de demencia es la enfermedad de Alzheimer, la principal, así como puede haber demencia por consumo excesivo de alcohol, de drogas, por traumas repetitivos. Hay una película muy vista en estos días que cuenta cómo los jugadores de la NFL, de los jugadores del fútbol americano, se golpean frecuentemente y los lleva a tener algo que parecía Alzheimer. No es Alzheimer, es La verdad golpes. oculta, creo que se La llama verdad la película. oculta, es una muy buena película, entre otras cosas, y es una de las tantas causas que hacen que mi cerebro no funcione bien, que mi memoria no funcione bien, pero que no es Alzheimer. Es decir, el gran grupo, demencia, pero la subclasificación depende de Esa cada enfermedad causa. que está hablando es la que le dio a la luchadora libre a China. Correcto, Que murió hace que poquito, murió que ella hace donó poco. el cerebro para investigaciones científicas. Así es. Tenemos más inquietudes. Tenemos una llamada telefónica en vivo de Amparo. Amparito, ¿cómo está? Feliz día. ¿Amparo? Muy buenos días, felicitándolos por estos programas tan interesantes. Yo todos los días estoy pegada al televisor escuchándoles estos comentarios, y es todo tan bonito, tan interesante Gracias, Amparito. para todos los días de nuestra vida, ¿no? Pues me encanta que sea fiel televidente nuestra, y en este momento el doctor Joe está atenta a la pregunta que tiene con respecto al Alzheimer. Gracias. Mi pregunta, doctor, buenos días. Buenos días. Para contarle, yo sufro de migrañas frecuentemente, estoy con migraña. A mí me da migraña porque sí, porque no, porque sale el sol, porque se ocultó, por todo, absolutamente por todo. Entonces mi pregunta es, Dios no lo permita, ¿yo estaría propensa a sufrir de esta cruel enfermedad? No, la pregunta es muy importante y la respuesta es contundente. No hay relación alguna entre tener migrañas frecuentes y tener otras enfermedades cerebrales tipo Alzheimer, tipo infartos cerebrales o lo que llaman trombosis o derrames popularmente. Sí es más frecuente que las personas que les duele la cabeza con alta periodicidad tengan más depresión o más ansiedad, pero el resto de cosas no. Leía, doctor, usted que es neurólogo completo, que la migraña de pronto sí tenía asociación con el tema cardíaco. O sea, que el corazón sí podría haberse afectado en un momento dado, pero digamos, para Hay pasarlo una por relación alto. pequeña en que tener migraña sea un factor de riesgo para tener enfermedades de las arterias, enfermedades cerebrales, pero es pequeña. Y depende de tener más factores. Es decir, no solo por tener migraña. El punto es si yo tengo migraña y además fumo frecuentemente y además no cuido mi peso. Eso asociado a otra cosa. Exactamente. Muy es bien, una cosa volvamos diferente. entonces al tema del Alzheimer. Más inquietudes para usted, mi querido doctor. ¿A quiénes afecta más la enfermedad? ¿A los hombres o a las mujeres? La relación es muy cercana, está descrito que un poco más a las mujeres, pero para efectos prácticos puede afectar a cualquiera, más a los hombres y a las mujeres. El punto es más a las personas mayores que a las personas menores, que era lo que Hernán muy bien mencionaba hace un momento. Cuando usted habla de personas mayores, ¿estamos hablando de piso quinto en adelante, sexto o cuál? El punto de riesgo está marcado estadísticamente en los 60 años, es decir, cuando yo cumplo 60 años o cuando veo pacientes de 60 años está establecido que 1 de cada 30 pacientes que llegan a los 60 tienen un alto riesgo o pueden tener la enfermedad. Si yo hablo de pacientes o de individuos de 90 años, más o menos 1 de cada 3. Es más o menos... ¿1 de cada 3? Cuando llegamos a los 90. Muy alto. Eso es altísimo, ¿no? Importante, es el factor de riesgo más importante, el envejecimiento, la edad. Muy bien, tenemos llamada por Angelita de Bogotá. ¿Cómo está usted? Hernán, buenos días. Felicitarlos por este maravilloso programa y a Mónica lo mismo. Muchas gracias. Yo los veo a ustedes todos los días. Muchas gracias. Adelante con su pregunta, Angelita. Yo tengo ya 60 años, pero mire que ya se me están olvidando las cosas. No sé cómo hacer. ¿Cuántos años? Perdón. 60. Está llegando a los 60, está llegando a los 60.
Sí, al menos es un alivio, estoy llegando. Bueno, esa es la pregunta de Bueno, hay que ejercitar la memoria, hay que aprender cosas Eso es nuevas. vital. Es Ajá. muy importante. El cerebro siempre está dispuesto a aprender. Obviamente uno aprende más cuando tiene 5 años que cuando tiene 50 y cuando tiene 50 es un poco menos que cuando tiene 70, pero el cerebro siempre está dispuesto. Entonces la invitación es aprender cosas nuevas, qué sé yo, nuevas recetas, aprenderse una canción de vez en cuando, aprender un nuevo arte puede ayudar. Pero obviamente si los síntomas se hacen persistentes, mi recomendación es buscar una opinión calificada. Ir al ¿Recomiendan, médico. por ejemplo, los crucigramas, las sopas de letras, todos estos? Todo. Es decir, el cerebro al final hace todo una- lo que haga ejercicio o gimnasia mental y cerebral. Total, si yo quiero que los músculos de mi brazo sean más fuertes y más grandes, pues me pongo a usarlos frecuentemente. El cerebro funciona La lectura. total, la lectura. Esto hace que el cerebro, como cualquier órgano, aprenda, se ejercite y un órgano ejercitado va a funcionar mejor. Es que lo que acaba de decir usted es contundente, es como el ejercicio. Si uno no hace ejercicio, ¿qué pasa? Por todos lados se empieza Se crece la subirse el barriga y colesterol. no se ve bien. Totalmente. Le de estaba acuerdo. comentando hace un momento al doctor que estaba leyendo un libro donde uno de sus capítulos hablaba acerca del Alzheimer y de todas las investigaciones que se están adelantando acerca de tratamientos posibles. Hablaban algo acerca de una enzima que se llama telomerasa o telamerasa. ¿Hasta el momento hay algún tratamiento que pueda detener la enfermedad del Alzheimer? No, no lo hay. Hay varias hipótesis, varias probabilidades para explicar qué está pasando. Dentro de eso lo que Mónica menciona de la telomerasa. Sin embargo, lo que tenemos cercano a la precisión es la acumulación de una cosa que se llama el beta-amiloide. Y son como unos desechos celulares que se acumulan en la parte externa de la célula. Y es como si yo sacara la basura de mi casa y el carro de basura no pasa. Pues algún día mi casa va a dejar de funcionar porque se rodeó de desperdicios. Es más o menos igual. Entonces no es lo que está ocurriendo. Y tratamientos que lo detengan, no. Hay tratamientos aprobados por las agencias de salud que hacen que la velocidad de empeoramiento sea menor. Pero llevarlo atrás pasarán muchos años para que ocurra eso. Ok, muy bien. Tenemos más inquietudes para usted, mi querido doctor. ¿Con el tiempo el Alzheimer empeora? Es la tendencia orgánica a que los síntomas se hagan más importantes, a que el empeoramiento de la función cerebral se dé más. Entonces, la respuesta contundente es sí, va a empeorar si no hacemos algo. Doctor Joe, el Alzheimer lleva al momento más tenaz en la vida, que es morirse. ¿Y es porque el cuerpo se le olvidan las cosas totalmente? O sea, independientemente de que la memoria llegue un momento en que el Alzheimer invada el cuerpo hasta que se le olvida prácticamente respirar o el corazón latir. No necesariamente. Puede ocurrir que el resto de funciones se mantienen de forma muy adecuada. El problema es la memoria. Sin embargo, en la medida en que perdemos la memoria, perdemos la capacidad de orientarnos, es decir, de saber si estamos en mi barrio o en mi habitación o en la sala de mi casa, hace que los pacientes pierdan más funciones, que tengan la tendencia a postrarse y las complicaciones que vienen por la postración, infecciones en la piel, infecciones urinarias, neumonías, infecciones en los pulmones, son las que se complican y son las que hacen que el paciente con Alzheimer termine en un hospital y pueda fallecer. Complicadísimo. Doctor, tenemos también inquietudes en las redes sociales, @mañanascon1 en Twitter y en Facebook, el fanpage es en las mañanas con uno. La primera dice lo siguiente. Juan nos pregunta, ¿una persona en tratamiento de Alzheimer puede resultar perjudicada en caso de estar mal diagnosticado si lo que padece es una depresión? Es decir, si hay un mal diagnóstico y no es un Alzheimer sino una depresión. Lo que pregunta Juan es una pregunta muy adecuada. Quiero decir, parte del proceso que nosotros los médicos y los neurólogos específicamente seguimos es descartar depresión. Eso es un paso antes de llegar al diagnóstico de Alzheimer. Obviamente, si yo tengo un diagnóstico no apropiado, pues el tratamiento va a ser ¿Y inapropiado. ha pasado? No conozco casos, pero obviamente un paciente que tiene alteraciones de memoria en la cual yo sospecho enfermedad de Alzheimer es un requisito descartar un trastorno depresivo. Rosita está en el programa a través de nuestra línea telefónica. ¿Cómo está, Rosa? Bien, Hernán, muchas gracias. Un placer escucharla. Aquí está el doctor sobre alguna inquietud que tenga con respecto al Alzheimer, Rosita. Claro que sí, doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál sería la diferencia entre la demencia y el Alzheimer? El Alzheimer es una clase de demencia. Demencia es un término que agrupa muchos tipos de alteraciones que hacen que la memoria no funcione bien. Y la más importante, la más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer. Claro. Doctor, antes de que venga la siguiente red,
¿Cómo hago yo para detectar si de pronto uno de mis familiares o algún conocido empiece a tener como esa sintomatología de Alzheimer? ¿En qué me debo basar? Porque yo puedo ser despistado toda la vida. Y de pronto, por ejemplo, a mí personalmente me queda muy difícil tener la recordación de los nombres. Yo soy de mucha memoria fotográfica, pero de nombres me es muy difícil. Si en un momento dado, aparte de eso que la gente me conoce, ¿dónde puede estar, digamos, una alerta amarilla para decir yo no quisiera, tuviera algún tipo de novedad? Dos cosas quisiera mencionar. Uno, la progresión de este síntoma. Si yo no era muy bueno con los nombres cuando tenía 30 años y hoy tengo 60 y la cosa no ha cambiado, pues creo que no debo preocuparme. Y lo otro es la capacidad de afectación de la calidad de vida. Si esto, además de progresar, hace que ya mi trabajo no funcione, que esté impactando el día a día, pues creo que es el momento de sospechar y de buscar una opinión profesional. Doctor, de último minuto tengo dos inquietudes, nos pregunta Maribel. Buenos días, mi abuela tiene 94 años y pregunta lo mismo varias veces, olvida muchas cosas, quisiera saber si tiene Alzheimer. Estadísticamente es una probabilidad alta, lo mencionábamos hace un momento, cuando los pacientes y cuando las personas llegan a los 90 años el riesgo es como del 30%, es 1 de cada 3. Entonces, si yo tengo 94 años y me olvidan frecuentemente las cosas, es una posibilidad importante que debe ser descartada. Ahora, se debe hacer un balance, qué tanto está afectando esto la calidad de vida y en ese momento es cuando los doctores deben tomar decisiones de diagnóstico y de tratamiento. Claro. Nos pregunta Janet, ¿es cierto que las personas con Alzheimer no sienten dolor físico, golpes, quemaduras? No, sienten, igual que todas las personas, lo sienten. Claro. No hay un grado de inconsciencia. No, absolutamente. Totalmente. Volviendo al tema de los ancianos, uno de los mejores síntomas de que está bien es cuando empiezan a recordar desde chiquitos, ¿no? Porque ellos tienen esa memoria que tienen y empiezan a hablarle a uno de las cosas. ¿Puede ser un momento de alivio de que no tengan Alzheimer? Realmente no tiene mayor significado, es decir, es un mal síntoma cuando se pierde, porque en el Alzheimer lo primero que se empieza a alterar es la memoria inmediata, es decir, ¿qué hice yo hace un par de horas? ¿Qué desayuné? Si hace media hora me tomé o no el medicamento, ese es. Pero los pacientes con esta condición tan frecuente se olvidan de la pastilla de hace media hora, pero recuerdan qué pasó, cuándo fue el bogotazo y qué ocurrió en ese momento. Todas esas cosas no las vemos. Pablito no va a sufrir de Alzheimer. ¿Hay Alzheimer prematuro? Hay casos descritos, claro que sí, hay pacientes con enfermedad de Alzheimer antes de los 60 años. Sin embargo, son la excepción. Es decir, si yo sospecho que alguien de 45 años tiene esta condición médica, pues debo estar muy seguro que no hay otra cosa que me haga pensar en esto, porque no es la primera posibilidad. Doctor, rápidamente, es que el tema es muy interesante. Yo como, si yo tengo algún familiar, ¿cómo debo tratar yo a una persona con Alzheimer? Con compasión, con compasión, con realidad, con rudeza. ¿De qué manera debo yo congeniar con una persona que tenga esta novedad? El afecto siempre va bien con todo. Definitivamente hay que brindar afecto. Yo creo que ese es el primer ingrediente y lo otro es tener un grado de paciencia muy alto. Nunca reclamar, ¿verdad? No, definitivamente no, porque hace poco una paciente mencionaba un término, la familiar de una paciente, que es muy interesante y es, cuando somos niños vamos aprendiendo. Cuando somos abuelos, de 80, 85, vamos desaprendiendo, si la Real Academia permite el término, y ahí es cuando hay que tener paciencia. O sea, yo tengo paciencia con mi hija de 4 años porque no sabe, no sé, pronunciar una palabra, o no conoce muchas cosas, y debería ser igual con los abuelos, ellos van desaprendiendo. Lo que saben hoy seguramente es más de lo que van a saber dentro de un año. Entonces, pues afecto y paciencia. Afecto y paciencia. Mucha paciencia. El doctor Joe Muñoz, neurólogo de Mederi, que nos ha acompañado con un tema tan interesante del cual todos estamos expuestos tristemente, lo que él decía. Ahí usted me ponía un ejemplo maravilloso. Claro, que de pronto es como ir para Chía y de pronto es buscar opciones para llegar a Chía y no solamente una, no por la séptima, sino pueden haber otras que se demoren un poquito más, pero sobre todo con el cariño y pues con toda la realidad que tiene nuestro mundo. Ojalá el día de mañana encuentren alguna cura, ¿no? ¿Están en proceso o está muy difícil? Sí, pero los expertos dicen que van a pasar muchos años y no lo vamos a encontrar. Yo creo que nuestra generación no la va a conocer. Ojalá me equivoque, ojalá
Sí, equivoque, sí, ese caso. pero creo que mientras tanto lo que hay que hacer es prepararnos y mantener algo de lectura y alguna actividad intelectual. Doctor Joe, muchas gracias. El marcador de esta noche para usted, ¿cuál Pues es? nos va a hacer falta James, pero creo que ganamos 3-1. Uy, Jairo Moreno muy hace gol optimista, hoy. muy bien, Se eso fue por me el gusta. marcador de Pablo Eso me César. gusta, eso me gusta.